Cuando hablamos de virus o enfermedades mortales a nivel mundial, tenemos la idea que estos nunca llegarán a países latinoamericanos, tal como sucedió con el caso del virus del ébola en el año 2014. Pero, ¿por qué el virus SARS-CoV-2, también llamado COVID-19, por primera vez en muchas décadas se constituye en un verdadero dolor de cabeza para los países latinoamericanos? La respuesta radica en la naturaleza propia de este virus. Recordemos que una persona infectada con COVID-19 puede contagiar a su entorno hasta 14 días antes de presentar los primeros síntomas. En cambio, en el virus del SARS y en el virus del ébola, estos solo son contagiosos cuando aparecen los primeros síntomas. Es decir, una persona infectada con ébola no puede contagiar a su entorno hasta presentar los síntomas. Actualmente se sabe de cientos de casos diarios de nuevos infectados en América Latina, pero esta podría ser solo la punta del iceberg, puesto que modelos matemáticos sugieren que el contagio podría ser hasta 8 veces más que las cifras oficiales. Para hacer frente a este nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud define 6 fases que permite establecer los mecanismos y medidas de control necesarios que se deben tomar en todos los países ante el inminente avance de una pandemia. Analizaremos cada una de estas fases y cómo se desarrolla en nuestra Bolivia. Fase 1. Preparación. En esta fase, los países adoptan las acciones preparatorias necesarias ante una posible llegada del virus. En nuestro país, Bolivia, esta podría ser la mejor manera de mitigar el caos ocasionado con este virus. Esto podía haber sido hasta los primeros días de marzo con el uso de ciertas medidas como el cierre de fronteras y controles exhaustivos a aquellas personas que llegaran del extranjero. Lamentablemente este tren ya partió y nos dejó parados a todos los bolivianos, puesto que el 10 de marzo del año 2020 se conocen los 2 primeros casos positivos de COVID-19 en el país, particularmente en las ciudades de Oruro y Santa Cruz, ingresando automáticamente de esta manera en la siguiente fase. La fase 2 es también llamada la fase de contención. En esta fase se identifican a las personas contagiadas con el virus que provienen generalmente del extranjero. Se aplican medidas de aislamiento para evitar que el virus se propague. En Bolivia se aplicaron medidas como el distanciamiento social, normativas para evitar reuniones masivas y mensajes de difusión preventivas como el lavado de manos, uso de alcohol en gel, entre algunas otras. Algunas ciudades, como en el caso de Oruro, se utilizó medidas aún más duras contra el COVID-19, como es el caso de la cuarentena. Maravillosa jugada. La fase 3 se denomina contagio comunitario. En esta fase aparecen nuevos casos de contagio, con personas que no viajaron a ningún país ni tuvieron contacto directo con personas ya infectadas. Esto quiere decir que el virus comienza a propagarse por la comunidad. En Bolivia se decretó el estado de cuarentena total a nivel nacional. También se prohibió la circulación de vehículos públicos y particulares y otras medidas para mitigar el avance de este virus. La muy temida fase 4 se la denomina fase de transmisión sostenida. En esta fase el virus se dispersa en la comunidad. Es realmente imposible trazar un mapa de contagio y el número de casos se incrementa de manera exponencial. No debemos olvidar que a más contagios se necesita mayor equipamiento médico, se necesita mayor personal de salud, más insumos y muchos más recursos. Si bien la tasa de mortalidad del COVID-19 según la Organización Mundial de Salud es del 3.4%, no basta con tomar la cantidad de infectados para relacionarla con la cantidad de fallecidos. Se debe tomar muchos otros factores en cuenta que modifiquen esta ecuación, tales como la situación política del país,
el área geográfica donde se desenvuelve el virus, la calidad de acceso a los sistemas de salud por parte de la población, entre muchos otros. Lo único cierto, lo único que podemos estar seguros es que a mayor tasa de contagios, mayor tasa de fallecidos. Las fases 5 y 6 se denominan las fases de pandemia en curso y estas particularmente son las peores de todas estas fases. Se da cuando las anteriores medidas no fueron efectivas y el número de casos se salen de control. Se llega a un pico más alto de la pandemia. Generalmente para cuando se cursa esta fase, el sistema de salud ya ha colapsado totalmente. Simple y sencillamente no existen las manos ni los recursos necesarios para atender tal cantidad de infectados. Los números de fallecidos se multiplican y se aplican medidas aún más extremas para intentar mitigar el avance del virus. Nuestro gobierno, cualquier gobierno, debe tomar las medidas necesarias, seas cuales sean estas, para evitar propagación de este virus. Y nosotros, como una población vulnerable a este hecho, debemos coadyuvar y ayudar en este esfuerzo. La manera más eficiente es seguir los protocolos de seguridad que ya están establecidos. ¿Existe algo bueno en todo esto? ¿Qué pasa después? La respuesta es por supuesto que sí. Si es que se tiene éxito en la contención del virus en alguna de estas fases y si es que se consigue una desaceleración en la curva de crecimiento, se puede retroceder a una fase anterior. Es decir, si se encuentra en la fase 4, por ejemplo, y por un tiempo prudente se contiene el virus y también se reduce la cantidad de contagiados, se puede retroceder a una fase anterior, es decir, la fase 3. Esto incluye tomar medidas menos drásticas en la población para ir recuperando la normalidad paulatinamente. Y finalmente, hablemos, ¿existe una vacuna para el COVID-19? Lamentablemente, la respuesta es no. Y mucho peor, no existe ni siquiera una cura. Sin embargo, la tarea de desarrollarlos ya se encuentra en marcha. Se tienen diversas opciones, pero desarrollar una vacuna que sea distribuida a nivel mundial, esto va a llevar su tiempo. Con suerte, quizás podamos tenerla hasta finales de este año 2020. Mientras tanto, la mejor cura para este mal es seguir los consejos de bioseguridad ya establecidos y sobre todo, por favor, quédate en casa.